Hay un producto, una cosa muy simple con la que nos encontramos a diario. Bebemos agua de una botella, café de un vaso desechable, los niños juegan con juguetes, nosotros llevamos ropa, conducimos un coche que usa gasolina y todo eso en cierta medida son productos secundarios o directos de la refinación del petróleo. Los países que tienen la suerte de poseer recursos petroleros han influido en la geopolítica mundial durante al menos un siglo. Marcan golpes económicos, marcan golpes políticos, algunos se benefician de ello, algunos lo utilizan como un arma de amenaza y chantaje, pero de todos modos el petróleo es uno de los principales productos en las noticias de hoy. Ni sal, ni azúcar, ni trigo como solía ser antes, sino el petróleo, porque los demás productos están atados a este, por lo menos porque este define su transporte, la posibilidad de su transporte. Hace unas semanas en el episodio sobre Alaska recordamos la fiebre del oro que ocurrió a finales del siglo XIX, pues en el siglo XX fue reemplazada por la fiebre del petróleo. El oro dorado dio paso al oro negro y con su aparición la humanidad comenzó a librar guerras completamente diferentes porque el mundo comenzó a desarrollarse a una velocidad vertiginosa, tanto en lo bueno como en lo malo. Como ya habrán adivinado, hoy hablaremos sobre la historia del petróleo. Bienvenidos. ¿Cómo se desarrollaban las relaciones de la humanidad con el petróleo en los tiempos antiguos? En los países productores de petróleo actuales, este literalmente salía a la superficie por sí mismo, así que era imposible no notarlo, pero el problema era que nadie sabía cómo utilizar esta sustancia negra. Los habitantes de Mesopotamia, de los actuales Irán, Irak y Siria, utilizaban el betún, una forma de petróleo, como material adhesivo en la construcción o para impermeabilizar. Los europeos de la época, debido a la falta de tales recursos en su región, conocían el petróleo a través de los comerciantes del Medio Oriente y lo utilizaban como un remedio médico. Lo aplicaban para curar heridas, tratar la gota y la lepra. Pero en general nadie sabía qué más hacer con este petróleo. Por ejemplo, el famoso erudito romano Plinio el Viejo escribía que el petróleo líquido era inutilizable porque era extremadamente inflamable. Ni siquiera sospechaba que no era un defecto, sino una gran ventaja. En la Edad Media los árabes y los persas se dieron cuenta de que con el petróleo se podía hacer bombas y comenzaron a fabricar granadas para lanzarlas contra sus enemigos. Además, en la capital del mundo árabe, en Bagdad, bajo los pies de los comerciantes, ya había asfalto, o más bien brea, otro producto del petróleo con el que se cubrían todas las importantes carreteras por las que circulaban los interminables flujos de mercaderes de todo el mundo. Los griegos bizantinos se inspiraron en la experiencia persa y crearon su propia arma secreta, el fuego griego. Se acercaban a la flota enemiga y la quemaban por completo con algo parecido a lanzallamas medievales. La composición exacta de esta mezcla no se conoce porque la receta era un secreto militar, pero basándose en descripciones históricas y en estudios modernos se supone que los componentes principales del fuego griego incluían productos derivados del petróleo. En los continentes americanos el petróleo también brotaba espontáneamente de la superficie y a menudo se utilizaba como medicamento y ungüento para protegerse de los insectos, para la fabricación de herramientas cotidianas, para la impermeabilización de canoas y posiblemente como combustible para iluminación. Y así más o menos era la época preindustrial del petróleo, nada realmente importante. Si alguien les dice que hace muchos siglos nadie sabía nada sobre el petróleo y luego apareció y de repente dio impulso a nuevas tecnologías, no es cierto. Se sabía de su existencia, pero no se entendía cómo utilizar esta sustancia negra y solo con la aparición de ciertas tecnologías la humanidad se dio cuenta de a dónde dirigir esa sustancia inflamable y esta revelación ocurrió en el siglo XIX. En ese momento la humanidad todavía utilizaba una cantidad bastante limitada de cosas para iluminar espacios,
Usaban antorchas, velas, en el Medio Oriente utilizaban lámparas y para el siglo XIX la principal fuente de energía para las lámparas de todo tipo era el aceite de ballena. Y la industria ballenera era una industria bastante seria porque proporcionaba la iluminación de todo el mundo. Cuando comienza la era industrial, la necesidad de luz aumenta y a mediados del siglo XIX las ballenas del Atlántico Norte casi se exterminan. Los balleneros salían al mar, aprovechaban el momento en el que la ballena salía a respirar e inmediatamente lanzaban sus arpones. La ballena moría y su grasa, su aceite, se convertía en fuente de energía. Y cuando se inventó el cañón arpón, se hizo aún más fácil matar ballenas en grandes cantidades y la humanidad se enfrentó al problema de que las ballenas comenzaron a desaparecer. Sin grasa no hay luz y se necesitaba urgentemente una nueva solución. Y esta solución fue encontrada por un geólogo canadiense, Abraham Gesner. Era un hombre típico de intelectual del siglo XIX que estudiaba las rocas y minerales y tenía una idea que lo apasionaba, buscaba fuentes alternativas de energía. Y en algún momento intentó destilar el asfalto canadiense, convirtiéndolo en un estado líquido, y el líquido obtenido lo cambió todo. Quemaba perfectamente, no olía mal y se podía usar para llenar faroles callejeros, lámparas de mesa y demás. El líquido obtenido lo llamaron queroseno y la humanidad entró en un éxtasis total con el queroseno. Además de utilizarlo para iluminar, la gente comenzó otra vez a utilizarlo como medicina. Curaba de todo, desde granos hasta inflamaciones de garganta. Más tarde en la Unión Soviética, en las guarderías de infancia y en los campamentos de niños, trataban los piojos con queroseno y era un remedio muy efectivo. El invento da inicio a la industria petrolera. Los pozos de petróleo aparecen en los Estados Unidos, en el Imperio Ruso, en Austria-Hungría, principalmente en la región de Galicia Oriental, la región histórica que ahora se encuentra en el territorio del oeste de Ucrania y el sureste de Polonia. El consumo crece, la producción aumenta y el estado de Pensilvania introduce un nuevo término en el vocabulario mundial, la palabra barril, que es un barril especial de Pensilvania con capacidad de 159 litros, que se convierte en una medida estándar para el petróleo. La industria crece, el refinado del petróleo se expande y surge lo que hoy llamamos la economía del petróleo. Y en esta nueva economía aparecen sus líderes y sus reyes. Y el primer rey del petróleo era John Rockefeller. Al principio era un pequeño empresario. Durante la guerra civil en Estados Unidos, cuando John tenía 24 o 25 años, él se dedicaba al suministro de todo tipo de productos, grano, cuerdas, telas, todo lo que pudiera generar ganancias. Y luego, en algún momento, él decidió incursionar en la industria petrolera. En 1870, cuando él tenía 33 años, John fundó la compañía Standard Oil, que se convirtió en un auténtico gigante petrolero, y el mismo John Rockefeller se convirtió en una leyenda, y no era casualidad. Antes de la creación de la compañía Standard Oil, cada productor refinaba el petróleo a su manera y vendía lo que le salía. La calidad del producto era variable, lo que generaba problemas en su uso. Y Rockefeller, en cambio, estableció un estándar. Por eso llamó a su compañía Standard Oil y comenzó a recibir numerosos pedidos de las empresas ferroviarias. En cierto momento, Rockefeller se dio cuenta de que su empresa ya no podía producir tanto combustible como se necesitaba y comenzó a comprar petróleo a otros productores. Luego fue más allá y se dedicó a la logística. Compraba pequeñas y medianas empresas de transporte hasta que al final consolidó toda la industria logística bajo su control. Su ventaja sobre sus competidores era enorme y en lugar de comprar su petróleo, que no tenía tanta calidad que su producto, Rockefeller comenzó a comprar a estos mismos competidores, convirtiéndose en un auténtico multimillonario. A principios del siglo XX, la compañía controlaba cerca del 90% de toda la industria, incluso la extracción, el refinamiento, el transporte y la distribución del producto. Esto le permitía dictar
las condiciones del mercado, fijar los precios y limitar la competencia, lo que provocó un gran desacuerdo por parte del gobierno. En ese momento en los Estados Unidos ya estaba en vigor la ley antimonopolio Sherman, que prohibía la creación de monopolios y acuerdos que restringieran la competencia. En 1906 el gobierno de Estados Unidos demandó a Standard Oil acusándola en violar esta ley, y en 1911 la Corte Suprema dictaminó que Standard Oil debía dividirse porque sus prácticas restringían el comercio libre y violaban la ley antimonopolio. Standard Oil fue dividida en 34 compañías diferentes que se dedicaban a la extracción, el transporte y la venta del petróleo, y la división estimuló la competencia y la innovación en la industria petrolera, y lejos de arruinar a Rockefeller, lo benefició enormemente porque él seguía siendo el propietario de acciones de todas estas nuevas compañías, y gracias a la competencia entre ellas, su fortuna creció aún más. Entre los fragmentos más conocidos de Standard Oil se encuentran Exxon, Mobil, Chevron y Amoco. En otra parte del mundo, el petróleo también comenzó a crear millonarios. Estoy hablando del Imperio Ruso. Uno de los primeros yacimientos reconocidos fue el de Bakú en la península de Absherón, ubicada en el actual territorio del norte de Azerbaiyán. Este yacimiento era conocido desde la antigüedad. Viajeros medievales como Marco Polo también mencionaban el petróleo de Bakú. Y en 1828, como resultado de la guerra ruso-persa, estos territorios pasaron a formar parte del Imperio Ruso, iniciándose la explotación activa de los yacimientos petroleros. En 1846, en el yacimiento de Bailov en Bakú, se perforó el primer pozo petrolero en el mundo utilizando la tecnología de perforación a percusión. Y esto convirtió a Bakú en un pionero en la aplicación de tecnologías modernas para la extracción del petróleo. Y en la década de 1870, en el Imperio Ruso, también comenzó un desarrollo activo de la industria petrolera. El gobierno organizó una subasta para arrendar los derechos de explotación de los yacimientos, lo que atrajo a varios empresarios privados, entre los cuales eran Ludwig y Robert Nobel, los hermanos del mismo Alfred Nobel, cuya famosa fundación otorga premios a las mentes más destacadas del mundo. Alfred también amasó su fortuna incluso gracias al petróleo de Bakú. Su padre vivió en el Imperio Ruso durante 17 años, luego regresó a Suecia y con él regresaron dos de sus hijos, Alfred y Emil, mientras que otros dos hijos, Ludwig y Robert, permanecieron en el Imperio Ruso. Ellos fundaron la Compañía de los Hermanos Nobel, que muy pronto se convirtió en uno de los principales actores de la industria petrolera mundial. Y gracias a su trabajo, el petróleo del Imperio Ruso comenzó a exportarse a Europa y Asia, fortaleciendo su influencia económica en estas regiones. Para el año 1901, los yacimientos producían casi el 50% del petróleo mundial, consolidándose una de las importantes regiones económicas del imperio y compitiendo con los Estados Unidos por el liderazgo en la industria petrolera. Entre los inversores en los yacimientos de Bakú no solo estaba la familia Nobel, sino también los Rothschild, a quienes mencionamos en el episodio anterior sobre los matrimonios endogámicos. Los Rothschild invertían activamente en la industria petrolera de Bakú y en 1883 Edmund de Rothschild fundó la Compañía Petrolera del Caspio y el Mar Negro, que competía con los Nobel. Además, los Rothschild contribuyeron al desarrollo de la infraestructura para el transporte de petróleo, construyendo oleoductos y otras instalaciones necesarias para la exportación de petróleo. Y junto con ellos, en todo esto, participaban otros empresarios menos conocidos. A menudo dicen que así los extranjeros saqueaban el país, comprando recursos a precios irrisorios y explotando al pueblo. Y en general, esa narrativa es común para muchos países si en su negocio clave participan empresarios con apellidos extranjeros. Puede que esta evaluación sea aplicable a algunos, pero claramente no a todos. Por ejemplo, los hermanos Nobel pasaron gran parte de su vida en Rusia, financiaron la educación de sus empleados,
incentivaron a los más talentosos y no escatimaron en recursos para construir escuelas para los trabajadores. Como suele ocurrir, las inversiones extranjeras contribuyeron enormemente en el desarrollo económico del país, crearon empleos y mejoraron el nivel de vida de la población. Y no es casualidad que posteriormente el gobierno de la Unión Soviética tomaría indicadores económicos del año 1913 como referencia hasta la década de 1940, ya que el año 1913 marcó el pico del desarrollo económico de la Rusia imperial. Curiosamente, lo mismo se puede decir sobre el año 2013 y ya en 2014 las cosas comenzaron a deteriorarse. Tal vez la historia realmente es cíclica. A principios del siglo XX todo vuelve a cambiar aún más porque se inventa el motor de combustión interna. La industria automotriz avanza y Henry Ford por primera vez introduce la producción en cadena de automóviles. Además, adopta un lema revolucionario: cada empleado de la fábrica Ford debe poder permitirse un Ford. En sus inicios, los Ford T funcionaban con motores de alcohol, lo que los hacía aún más accesibles para la gente común porque en esa época en los Estados Unidos todos los agricultores tenían alambiques, lo que les permitía repostar en casa. Y así los automóviles dejan de ser un lujo para convertirse en un medio de transporte accesible para todos. La economía entra en una fase completamente nueva. Aparece la gasolina que se convierte en la sangre vital para estos nuevos caballos mecánicos y el petróleo comienza a asociarse con el progreso, con un lujo ostentoso y con fortunas descomunales. De ser un producto prácticamente inútil, el petróleo se transforma en el motor de la economía mundial y al mismo tiempo en un instrumento poderoso de la presión geopolítica. México también se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en iniciar la extracción de petróleo. Los primeros yacimientos fueron descubiertos en 1860, en la década de 1860, pero el verdadero auge ocurrió a principios del siglo XX debido a las inversiones extranjeras provenientes de Estados Unidos y el Reino Unido. Y para la década de 1910, México ya era un importante exportador de petróleo. Los primeros indicios del potencial petrolero de Venezuela también surgieron en la década de 1870, pero la extracción industrial comenzó en 1914 con el descubrimiento del yacimiento Mene Grande, al que también acudieron las empresas extranjeras como Royal Dutch Shell y Exxon, que ya tenían esa experiencia de exploración y producción del petróleo. Estas corporaciones impulsaron la explotación y exportación de petróleo en la región y Venezuela y México se convirtieron en proveedores clave de petróleo para los países del hemisferio occidental. Al mismo tiempo, de manera inesperada, el petróleo también trajo una destrucción de dimensiones jamás vistas. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, un conflicto que la humanidad inicia montada a caballos y termina con automóviles, aviones, tanques y acorazados. Esta guerra marcó el primer uso de métodos completamente inhumanos para combatir, junto con bombardeos devastadores que causaron destrucción y números sin precedentes de víctimas. De hecho, los alemanes planeaban terminar esta guerra para Navidad porque Francia contaba con una defensa bastante débil. Los alemanes, con su poderosa artillería y sus acciones coordinadas, destruyeron por completo la infraestructura de suministros del ejército francés. Sus vías ferroviarias quedaron reducidas a escombros, lo que hacía imposible transportar rápidamente tropas al frente. ¿Pero qué ocurrió? Para entonces en París ya existía un sistema de taxis muy desarrollado y cuando los alemanes iniciaron su avance hacia el Marne, las autoridades militares francesas decidieron utilizar los taxis para trasladar a miles de soldados al frente. Y gracias a esto, Francia resistió. La gasolina salvó a París y el petróleo demostró su supremacía porque la Triple Entente, el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, tenían el acceso al petróleo y los alemanes carecían de este recurso estratégico.
Cabe destacar también que fue el joven Winston Churchill quien insistió en mejorar el transporte militar y cambiar su fuente de energía del carbón al nuevo combustible. Al principio no lo tomaron en serio, lo consideraron un joven imprudente que estaba impulsando nuevas tecnologías en un momento tan crítico para el país. Pero Churchill perseveró en su propuesta de utilizar el nuevo combustible y la flota británica logró imponerse. Los alemanes, que todavía dependían del carbón, simplemente no podían competir en velocidad ni tampoco podían romper el bloque británico. 10 días después del final de la Primera Guerra Mundial, se llevó a cabo la Conferencia Interaliada sobre el Petróleo y uno de los políticos franceses, Henri Berenger, dijo: la sangre de la tierra se ha convertido en la sangre de la victoria. Alemania, que sufría un déficit de este recurso, perdió la guerra, pero aprendió de estos errores y cuando desató la aterradora Segunda Guerra Mundial, adoptó una perspectiva completamente diferente respecto al petróleo. Rumanía poseía grandes yacimientos de petróleo en la zona de Ploiești y por eso, al principio de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un objetivo de Adolf Hitler. En 1940, el poder en Rumanía pasó a manos de Ion Antonescu, quien se alineó con la Alemania nazi para protegerse de las pérdidas territoriales. Y en octubre de 1940, Alemania obtuvo el control total sobre los recursos económicos y militares de este país. Y la zona de Ploiești se convirtió en una de las áreas más protegidas. La base fundamental de la ideología nazi era la idea del espacio vital que se refería a los territorios en el este de Europa. A pesar de la mano de obra gratuita que se planeaba utilizar en condiciones de esclavitud, Hitler también tenía sus objetivos económicos. Tan pronto como los yacimientos del Cáucaso y las tierras fecundas de Ucrania pasaron a formar parte del Tercer Reich, los nazis deberían volverse económicamente invulnerables. En Asia, el petróleo también se convirtió en uno de los motores clave de la agresión. Desde principios de los años 30, Japón comenzó a expandir sus territorios en la región asiática. Los japoneses experimentaban una grave escasez de recursos petroleros, ya que no contaban con reservas propias. Casi el 80% de las importaciones de petróleo japonés provenía de los Estados Unidos. Y en segundo lugar eran los yacimientos de las Indias Orientales neerlandesas, que eran explotados por las compañías europeas como Royal Dutch Shell. Ante esta dependencia, a finales de la década de 1930, Japón decidió crear la llamada Gran Esfera de Coprosperidad de Asia Oriental, que implicaba el dominio japonés en la región y el uso de los recursos de sus vecinos para fortalecer su poder militar y económico. Y con esta noble idea, Japón comenzó a conquistar los países circundantes. Al ocupar el norte y el centro de China, el ejército Japón comenzó a llevar a cabo masacres en sus ciudades, en particular en la ciudad de Nankín, donde fueron asesinadas hasta 300.000 personas y se registraron numerosos casos de violación y otros crímenes contra la humanidad. Para la conquista de los territorios, Japón utilizaba armas químicas. Su unidad 731 llevaba a cabo experimentos en personas vivas y utilizaba armas biológicas contra las tropas y la población china. Tras la derrota de Francia en 1940, Japón aprovechó el debilitamiento de las colonias francesas y ingresó en Indochina francesa, tema del que hablamos en el episodio sobre Vietnam. Y todas estas acciones japonesas llevaron a numerosos conflictos con sus socios comerciales, incluso a un embargo petrolero por parte de los Estados Unidos, lo que llevó a Japón a atacar a la base naval estadounidense de Pearl Harbor y al mismo tiempo comenzar una ofensiva sobre Malaya, Singapur, Indonesia y Filipinas con el objetivo de apropiarse de sus recursos. Así se abrió otro frente de la Segunda Guerra Mundial en Asia, donde los Estados Unidos comenzaron a ayudar a China y a otros países conquistados a liberarse del yugo japonés. Y el punto final fue el bombardeo de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, así como la derrota del ejército japonés
en Manchuria por parte de las fuerzas soviéticas, que según los compromisos adquiridos en la conferencia de Yalta en febrero de 1945, también entraron en guerra contra Japón. En esta conferencia en febrero de 1945, los líderes de la URSS, los Estados Unidos y el Reino Unido, acordaron que la Unión Soviética entraría en guerra contra Japón 3 meses después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Europa, lo que ocurrió. La ofensiva de las tropas soviéticas comenzó inmediatamente después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y culminó el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón se rindió. Y así se puso fin con las ambiciones imperiales de Japón, que en gran parte estaban relacionadas con el petróleo y causaron la muerte de millones de personas en Asia. Solo en China murieron de 10 a 15 millones. Las consecuencias de la guerra en esta parte del mundo fueron la destrucción de la infraestructura y la degradación económica de los países ocupados. Japón, por su parte, perdió hasta 3 millones de personas, incluso 350.000 de aquellos que murieron durante o después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. También Japón perdió el derecho de crear sus propias fuerzas militares y asumió el compromiso de no apoyar a las fuerzas militares de otros países ni tener su ejército, marina o aviación para llevar a cabo acciones militares. Y miren cómo vive este país ahora. Hoy en día es uno de los estados más desarrollados y un destino que sueñan con visitar muchos turistas. Después de la victoria sobre Alemania y Japón, el mundo entra en una era de escasez de petróleo. Durante la guerra los principales yacimientos no sufrieron daños, pero ahora comienza la reconstrucción de las ciudades y la infraestructura destruidas. Rumanía, que albergaba los yacimientos utilizados por Hitler, cae bajo la influencia de la URSS. Y el camarada Stalin decide que estos yacimientos serían útiles para él mismo. Él no tiene mucha intención de suministrar petróleo a Europa. En ese momento el Medio Oriente, en particular Arabia Saudita, emerge en el escenario mundial. En sus tierras se encuentran enormes reservas de petróleo. Y así el Medio Oriente se convierte en uno de los principales actores petroleros del planeta. Para que lo entiendan, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos concentran más de 50% de todas las reservas de petróleo del mundo. Y a partir de ahí comienza una situación interesante porque tras la guerra Europa está en ruinas y aquí se intensifica la crisis energética. La Unión Soviética tampoco está en una situación favorable. Gran parte de las acciones militares ocurrieron en su territorio y el tamaño de los daños fue colosal. Las pérdidas humanas de la Unión Soviética alcanzaron los 20 millones de personas. Ningún otro país del mundo había sufrido las pérdidas de tal magnitud. Además, Stalin tiene sus propios intereses, a pesar de las heridas abiertas en las personas que no han dejado sangrar desde los tiempos de la guerra civil, las represiones stalinistas, luego la Segunda Guerra Mundial. Él continúa su política de represiones porque ahora necesita mano de obra gratuita como nunca para que trabajen en Gulag. Y al mismo tiempo comienza a competir con el mundo occidental. Se orienta a la industrialización, la innovación y el desarrollo de todas las tecnologías posibles, incluso la exploración del espacio, y los Estados Unidos, que literalmente ayer estaba suministrando equipo y alimentos a los soldados soviéticos, se convierte en su principal competidor. Gran Bretaña tampoco está repartiendo dinero. Tras la guerra renuncia a sus colonias en diversas partes del mundo y se concentra en su propio desarrollo y en la reconstrucción de su economía. Y así el Medio Oriente a finales de los años 40 se convierte en la principal fuente del oro negro para una gran cantidad de países occidentales y asiáticos. Y en ese momento ocurre otro evento crucial: el nacimiento del Estado de Israel, lo que pone en alerta al mundo árabe. Todos los líderes del Medio Oriente declaran que no lo toleran, que son enemigos del sionismo
Por lo tanto, si alguien quiere apoyar a Israel y facilitar su existencia, esto golpeará sus intereses petroleros. De la noche a la mañana Israel se queda sin aliados. Todos los sentimientos pro-judíos de la posguerra desaparecen y se vuelven en dirección opuesta. Como más tarde recordaba Golda Meir citando a uno de los participantes del Congreso en Londres, ya no pueden hablar, tienen la garganta llena de petróleo. Cómo se desarrollaban las relaciones en el Medio Oriente lo pueden ver en el episodio dedicado al tema, pero ahora pasaré directamente al evento petrolero más importante de esta región. En octubre de 1973, en pleno Año Nuevo Judío, Yom Kippur, Egipto y Siria, con el apoyo de Irak y Jordania, atacan a Israel y este sufre grandes pérdidas en los primeros días de la guerra. Ningún país occidental condena el ataque, todos se quedan paralizados. La Unión Soviética no oculta su apoyo a los países árabes, suministrándoles municiones y equipo militar, y solo los Estados Unidos, que tienen sus reservas de petróleo, aunque tampoco pueden satisfacer completamente sus necesidades, pero ellos apoyan a Israel como el único país democrático en el Medio Oriente. Comienzan a enviar urgentemente armamento a Israel y los países europeos, bajo la presión árabe, prohíben a los aviones estadounidenses no solo repostar, sino también sobrevolar su territorio. Y los propios países árabes imponen un embargo en el suministro de petróleo, haciendo que los precios se disparen. En los Estados Unidos surge escasez de gasolina, la gente está en shock y el presidente Nixon sugiere a sus ciudadanos que usen menos calefacción en el invierno y que se limiten a un solo coche por la familia. A pesar de su actitud sumisa en las relaciones con el Medio Oriente, los países europeos también se encuentran en una crisis petrolera y muchos prohíben el uso de automóviles en ciertos días de la semana. Al igual que la población japonesa, que también entra en pánico porque el famoso milagro económico japonés se había sustentado gracias a la importación de petróleo del Medio Oriente. Así que los países árabes que no tenían armas nucleares, no se les podía llamar superpotencias, tenían una palanca que les permitía dictar sus condiciones a todo el mundo. La restricción de las exportaciones de petróleo lo cambió. Los precios crecieron de 3 a 12 dólares por barril. Mientras tanto, después de recuperarse del shock de los primeros días y al reunir fuerzas, Israel pasó de la defensa al ataque y solo 2 semanas después del inicio de la guerra, su ejército, Tzahal, estaba prácticamente en las puertas de las capitales enemigas, destruyendo las fuerzas militares de sus aliados. Como mencionamos en el episodio sobre el conflicto árabe-israelí, gracias al hábil trabajo diplomático de Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Egipto e Israel firmaron el acuerdo de paz y el conflicto entre estos dos países se resolvió, esperemos que para siempre. 6 meses después, los países árabes que se habían visto derrotados levantaron el embargo petrolero, pero los precios no volvieron a los niveles anteriores. Y fue precisamente este aumento de los precios lo que provocó un torrente de dinero petrolero a la URSS. Por primera vez, la sociedad soviética comienza a vivir de manera muy acomodada. De hecho, las personas nacidas en la URSS en esos años, por ejemplo mis padres, no es que echen de menos sin razón a esa época considerando la URSS como un país ideal, porque su juventud, su infancia coincidieron con esta era de abundancia de dinero proveniente del petróleo. Los niños podían practicar cualquier deporte de forma completamente gratuita, recibían todo lo necesario para ello. La educación era gratuita, tanto básica como superior, viajaban de forma gratuita a sanatorios y a pesar de que la economía era planificada y que no había mucha variedad de productos, muebles o ropa, la gente vivía bien. Hasta el día de hoy, muy poca gente en Rusia se da cuenta de que todo esto fue la consecuencia del dinero petrolero y no un logro de las ideas socialistas ni tampoco de Stalin, Lenin y sus compañeros. La Unión Soviética comienza a exportar petróleo en todas las direcciones y no detiene estos suministros,
ni en los años más duros de la Guerra Fría, ni durante la crisis de los misiles en Cuba, ni durante la crisis en Berlín o la guerra en Afganistán. Es importante mencionar también que unos años antes, en 1965, bajo el gobierno de Alexei Kosygin, se implementaron reformas económicas en la Unión Soviética, cuya idea principal era la autosuficiencia, autofinanciación y autogestión. ¿Qué significaba esto? Se intentaba crear un sistema económico en el que a los directores de fábricas se les permitiera mantener un excedente de dinero en la empresa para modernizarla y para pagar bonificaciones a sus empleados. Les recuerdo que en la URSS no existían empresas privadas, toda la ganancia iba al Estado y cada empresa tenía un plan de ingresos que debía cumplir para el gobierno. Como resultado de esta reforma, la gente comenzó a recibir bonificaciones y viajes a balnearios y en general en muchas empresas estos experimentos funcionaron muy bien. La productividad laboral aumentó de 5 a 6 veces y los salarios también crecieron de 2 a 3 veces, porque ningún convenio fijo te motiva a trabajar mejor, pero una bonificación y los viajes a balnearios sí. De hecho, esta reforma debía encaminar a la URSS hacia el rumbo económico adecuado y modernizar el país, así como su estructura. Y después del auge de los precios de petróleo, su futuro podría haber sido muy prometedor. Y sin embargo, las perspectivas políticas impidieron tal desarrollo de eventos. Todo comenzó en 1968 con la Primavera de Praga, cuando la Unión Soviética envió sus tanques a Praga y suprimió las manifestaciones democráticas en Checoslovaquia. Y este evento llevó a los líderes de la Unión Soviética a la conclusión de que todas estas reformas económicas capitalistas no conducirían a nada bueno y que nuestra gente también podría comenzar a pensar de manera diferente, desear libertad, algo que no necesitaban. Por lo tanto, las reformas de Kosygin se detienen. Después de todo, ¿para qué se necesita una alta productividad laboral si el dinero petrolero llega a gran velocidad? La URSS se acostumbra a la renta petrolera y comienza a vivir de ella, y el desarrollo económico se pospone por 2 décadas, lo cual sería un camino muy difícil tanto para Rusia como para los demás países de la antigua URSS. Mientras tanto, la renta petrolera era muy beneficiosa. Insertamos petróleo, obtenemos divisas, la economía crece con estas divisas, con estas reservas, y si ocurre alguna crisis, una mala cosecha de trigo, este trigo siempre se puede comprarlo en el extranjero. ¿Para qué modernizar algo? ¿Para qué enriquecer la tierra si se puede relajarse y disfrutar de la vida? En esa época los habitantes de la URSS tenían la certeza del mañana y precisamente por esos días soleados suspira la gran mayoría de los rusos actuales que tienen esa nostalgia y por eso apoyan los lemas soviéticos de la administración actual, que no tiene nada que ver con estos éxitos. Pero muy pronto la economía mundial facturaría por esta decisión de depender tanto de la aguja del petróleo y habría que pagar esa factura. En los años 80 los países occidentales se toman en serio la regulación del consumo de los recursos naturales. Después de la revolución iraní de 1979, los precios de petróleo habían alcanzado $60 por barril. Y los países occidentales decidieron que necesitaban reducir su consumo. Esta reducción se lleva a cabo mediante el aumento de la eficiencia energética. Se introducen estándares para el consumo de combustible en los automóviles, se realizan inversiones en el aislamiento de edificios y en el desarrollo de tecnologías orientadas a que las viviendas puedan retener la temperatura adecuada, ya sea el calor o el frío, incluso con el aire acondicionado apagado. Por eso cuando los promotores les dicen que las casas están hechas de arena y palos porque el clima es demasiado cálido y no se necesita tanto aislamiento como en Siberia, no les crean, simplemente están ahorrando, porque en un edificio bien aislado nunca hace calor, incluso en las temperaturas más altas, y en invierno el calor no se escapa inmediatamente al apagar calefacción.
El aislamiento protege no solo de las heladas siberianas, sino también del calor y de la humedad excesivas. En los años 80, los países occidentales aumentan la proporción de energía nuclear en su balance energético y también aparece un nuevo proveedor de petróleo. Noruega comienza la extracción en el Mar del Norte y se convierte en un país muy próspero. Como resultado, los precios de petróleo comenzaron a caer y los veteranos del negocio petrolero comenzaron a perder sus ganancias. La URSS no pertenecía a organizaciones como la OPEP y por eso el colapso de los precios llevó al colapso de la economía soviética acompañada de una liberalización de la opinión pública, porque la gente ya llevaba tiempo escuchando en secreto la emisora La Voz de América, copiando casetes con música y películas extranjeras y deseaba viajar y vivir en un mundo unido con los demás. En 1985, Mikhail Gorbachev se convierte en el líder de la URSS y él anuncia transformaciones económicas para el país. Pero precisamente durante su mandato se vieron los años más difíciles cuando hubo escasez de todo y fue él quien tuvo que tomar las decisiones más duras porque comienza una crisis económica a gran escala, se intensifican conflictos interétnicos y la Unión Soviética desaparece del mapa. En mi relato me he centrado demasiado en el hemisferio oriental y he olvidado completamente a América Latina, algo que tratándose del petróleo es imperdonable. Como ya he mencionado, México y Venezuela ocupaban posiciones de liderazgo en la extracción y en la exportación de petróleo, principalmente a los Estados Unidos y a otros países de su región. Después de la nacionalización de la industria petrolera en México en 1938 y la creación de la compañía estatal, los ingresos petroleros comenzaron a utilizarse para financiar proyectos sociales y de infraestructura en México. La nacionalización ocurrió de manera relativamente pacífica. Incluso a los accionistas se les pagó una compensación por la pérdida de sus acciones. En los años 20 y 30, Venezuela también desarrollaba activamente su infraestructura y su política social con los fondos obtenidos del petróleo. En los años 50, este país se convirtió en un símbolo de bienestar petrolero en la región, obteniendo grandes ingresos por la exportación de crudo y siendo uno de los países fundadores de la OPEP, una organización que influía en la política petrolera global. En 1975, Venezuela también nacionalizó su industria petrolera, creando la empresa estatal y fortaleció el control del Estado sobre los recursos. Después del aumento de los precios en los años 70, los ingresos de los países latinoamericanos proveedores de petróleo también crecieron y se utilizaron para la construcción de nuevas ciudades, para la modernización de la infraestructura y de esta misma industria. Y el programa de bienestar petrolero en Venezuela se centró en la expansión del sector estatal y en la reducción de la pobreza. Sin embargo, a pesar de este auge económico, los problemas a largo plazo, como la creciente corrupción y como la dependencia excesiva de una sola industria, se agudizaron. Al igual que en la URSS, en Venezuela se confiaron demasiado en la renta petrolera y otras ramas de industria, al igual que la agricultura y el turismo, no se desarrollaron adecuadamente. En este sentido, quizás solo los Emiratos Árabes Unidos supieron aprovechar a tiempo el oro negro y los altos beneficios que generó para convertir a su país en un centro financiero y turístico global. Cuando los precios comenzaron a caer, Venezuela enfrentó una crisis económica, hiperinflación y escasez, lo que provocó un deterioro de la situación social. México también atravesaba tiempos difíciles y se vio obligado a declarar el default de su deuda externa, lo que afectó a la economía y al nivel de vida de la población. La inflación aumentó, los ingresos reales comenzaron a caer y en la década de los años 90 México volvió a abrir su industria petrolera a inversiones extranjeras. Muchos otros países de la región siguieron este ejemplo y privatizaron sus compañías petroleras, invitando a extranjeros para invertir. Y sin embargo, Venezuela en los años 2000, bajo la presidencia de Hugo Chávez, concentró
toda la industria bajo control estatal, lo que agravó la crisis económica y la corrupción. En 2007 en Brasil también se descubrieron grandes yacimientos de petróleo, lo que convirtió al país en un importante jugador en el mercado mundial, y no obstante ahora tales descubrimientos ya no llevaban a los países a riquezas infinitas, aunque sin duda eran un gran apoyo para la economía. Cabe señalar que casi todos los países de América del Sur poseen ciertos depósitos de petróleo o tienen un vecino productor cerca, pero no lograron influir de manera tan significativa en los eventos petroleros del siglo XX. ¿Por qué? A lo largo de este mismo siglo XX, ellos todos sufrieron de inestabilidad política, golpes de Estado, regímenes militares y luchas por el poder, lo que dificultaba la planificación a largo plazo. Alguien podría decir que la culpa de todo esto fue la presencia de gigantes petroleros extranjeros, pero no es ningún secreto que esta misma presencia extranjera estuvo presente inicialmente tanto en Rusia como en el Medio Oriente. A principios del siglo XX, las empresas estadounidenses y británicas invertían grandes sumas de dinero en el desarrollo de yacimientos en Irak, Irán y Arabia Saudita, y junto con otras compañías occidentales se creaban consorcios para controlar la extracción y exportación de petróleo de esta región. Se realizaron complejos estudios geológicos para encontrar estos yacimientos, se construyó la infraestructura para la extracción, incluso las plataformas de perforación, oleoductos, las plantas de procesamiento. Se construyeron flotas de tanqueros y puertos para asegurar la exportación cómoda. Hay que entender que simplemente nacer y caminar sobre una tierra rica en recursos no es suficiente. Esto no genera dinero. La gente había caminado y mirado estos charcos sucios durante siglos sin saber qué hacer con ellos. Pero la riqueza se obtiene ante todo con la inteligencia y con el conocimiento. Y precisamente la inteligencia y el conocimiento valen mucho dinero y merecen una gran recompensa. Después de la nacionalización de las empresas petroleras en el Medio Oriente, los líderes árabes continuaron colaborando con especialistas extranjeros. Algunos países, como los Emiratos Árabes, comenzaron a invertir grandes sumas de dinero en otros sectores de la economía, como en los negocios y en el turismo, ofreciendo beneficios fiscales y construyendo complejos inimaginables que atraían a turistas hasta llegar a crear las islas artificiales. Pero en América Latina la nacionalización generalmente iba acompañada de una disminución en la eficiencia de la gestión debido a la corrupción y a la falta de tecnologías y experiencia. Los ingresos obtenidos del petróleo se destinaban a necesidades inmediatas, lo cual no es malo, pero no garantiza un futuro próspero. Además, a menudo estos ingresos se redistribuían con fines políticos en lugar de invertirse en otros sectores de la economía. Rusia, tras haber atravesado los turbulentos años 90, un periodo en el que abrió su mercado, en los años 2000 se encontró con una nueva sorpresa agradable: el aumento de los precios de petróleo. Esto se debió a un crecimiento significativo de la demanda de crudo en la región asiática, principalmente en China e India, los países en rápido desarrollo industrial que necesitaban grandes cantidades de energía. Además, la reducción de la producción mundial de petróleo en los años 80 llevó a que 2 décadas después la demanda volviera a superar a la oferta, lo que provocó un aumento natural de los precios. A esto se sumó la guerra en Irak, iniciada en 2003, que generó preocupaciones sobre la fiabilidad de los suministros provenientes del Medio Oriente. Por otro lado, los huracanes Katrina y Rita, que azotaron Estados Unidos en 2005, dañaron la infraestructura en el Golfo de México, reduciendo temporalmente la producción y el refinamiento, lo que también impulsó el alza de los precios. Estos y muchos otros factores económicos y políticos llevaron a distintos países, especialmente a los de la Unión Europea, a fijarse en la nueva Rusia, donde la gente respiraba con avidez el aire de libertad y aprendía muy rápido las leyes de la economía de mercado, estableciendo relaciones comerciales con los demás. Durante este periodo en Rusia florecían los pequeños y medianos negocios privados y, como dijo un conocido mío, era la época en la que podías
plantar cualquier palo en el suelo y este empezaba a florecer. Rusia comenzó a firmar cada vez más contratos internacionales. Su gobierno, formado en los cursos de inteligencia del KGB, hablaba de democracia, presionaba el botón de reinicio en su relación con Estados Unidos, exploraba nuevas tecnologías y se integraba rápidamente en este brillante y prometedor mundo global del siglo XXI. Tras la disolución de la URSS, Rusia permaneció el mayor proveedor de petróleo entre otras repúblicas exsoviéticas. Conservó grandes yacimientos en Siberia Occidental, en la región del Volga, en el norte del país, y claro, más que eso tenía gas. Y una vez más el dinero del oro negro comenzó a fluir en abundancia en las manos de aquellos que tenían la inmensa suerte de estar en poder en ese momento y contemplar con sus propios ojos todas estas riquezas. De manera similar a como el rey Felipe IV de Francia en el siglo XIV descubrió las inmensas riquezas de los templarios y ya nunca pudo olvidarlas ni renunciar a ellas. El presupuesto del país se llenó hasta el límite, convirtiéndose en superavitario, y las reservas de oro y divisas superaron todas las expectativas. Rusia se convirtió en el proveedor clave de hidrocarburos para Europa, lo que posteriormente le permitiría ejercer una enorme presión política y económica sobre sus vecinos, incluso en las situaciones más controvertidas. Los conflictos en el Medio Oriente también siguen influyendo en los países occidentales, obligando a sus políticos y sus ciudadanos a elegir aliados a veces muy poco evidentes. Y de este modo, el petróleo y el gas siguen escribiendo nuestra historia, y cómo terminará esta historia es algo que todavía está por verse. ¿Qué quiero decir en la conclusión? El petróleo sin duda ha hecho cosas increíbles para el desarrollo mundial y para todas las esferas de la economía. Muchos afirman que la era del petróleo está llegando a su fin y que muy pronto tendremos una energía completamente verde. Pero ya saben, este pronto no es tan cercano. Por ahora, gran parte de esta energía verde sigue estando ligada al petróleo, lo que mencionamos en el episodio sobre el plástico. Por lo tanto, creo que estará con nosotros por mucho tiempo y, al igual que los demás recursos naturales, el petróleo nos ha dado una lección muy importante sobre cómo debemos construir nuestras relaciones. Ha sido causa de conflictos y al mismo tiempo ha frenado conflictos y decisiones difíciles. Países que no tienen este recurso siguen estando en dependencia oculta de quienes sí lo tienen. Y de hecho en el siglo XXI es imposible ser completamente independiente de los demás porque el desarrollo está ligado a la cooperación. Alguien fabrica calzado, otro prepara alimentos, alguien más construye casas. Una sola persona nunca podrá producir por sí misma todo lo que necesita, y si lo intenta, su nivel y su calidad de vida se verán afectados, y lo mismo sucede con las naciones. La cooperación mutuamente beneficiosa es un gran valor, por lo que es vital rodearse de socios honestos, leales y justos y pagar dignamente por sus servicios. Además, es importante diversificar sus relaciones comerciales, porque si tu socio, o más bien el líder del país socio, pierde la cordura, siempre tendrás la posibilidad de recurrir a otro. Y en el caso de recursos, donde la logística se construye a lo largo de años, es muy difícil resolverlo de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, poseer recursos naturales no garantiza riqueza ni prosperidad, porque el elemento clave de cualquier negocio o cualquier industria es una gestión eficiente y la capacidad de aprender de profesionales. Y por eso contratar especialistas extranjeros competentes para desarrollar un sector no es ninguna injusticia. Cuando el dinero fluye hacia el cerebro, es algo natural y justo. De lo contrario, uno puede pasar siglos excavando tierra con un palo sin encontrar nada de valor. Espero que este episodio les haya resultado útil o haya despertado interés por aprender más sobre el tema. Al final, así deben funcionar canales como el mío, inspirando el deseo de investigar más. Yo estaré encantada de recibir su reacción, sus me gusta, sus no me gusta, sus comentarios. Es increíblemente
importante para el desarrollo del canal y es el mejor apoyo que ustedes pueden brindar. Hasta la próxima historia.